El problema científico. Prepárense. Hemos hablado de la ponderación, el rigor y la factibilidad, y un poquito de la pertinencia. Estos son los tres elementos que fundan, que dan cuerpo a cualquier problematización científica. Esta es la clave de la problematización científica. Lo que se les pide a ustedes es que ustedes construyan un problema de investigación a partir de este momento, el cual van a ir abonando en el transcurso de sus vidas profesionales. No se puede generar un problema de investigación de la noche a la mañana, todo será formativo, pero si quieren hacer algo científico, tienen que plantearse con mucha claridad el problema de investigación. Y estas son las tres condiciones: ponderación, rigor y factibilidad. Ponderación significa que lo que ustedes problematicen se tiene que saber medir. Si no se puede medir, no se puede hacer. O sea, yo no puedo medir, por ejemplo, la cantidad de odio que Michelle me tiene. No puedo decir eso, porque ¿cómo mido la cantidad de odio que ella me tiene? Pues es una cantidad, pero ¿cómo se mide? ¿En qué recipiente lo meto? Necesito saber, más bien, número de miradas malintencionadas que Michelle me da en un día y saco un promedio. Eso me da una base sobre la cual yo puedo construir un modelo estadístico y decir, bueno, si de todas las miradas bonitas que me da un 30% de miradas malintencionadas, pues puedo tener algo. Eso es medir, y ese es el primer principio del método científico para la problematización, la ponderación. El otro concepto es el concepto de rigor. El rigor científico es tremendamente importante, porque uno no dice una palabra al voleo, uno construye a partir de un concepto que forma parte de una armazón teórica. Uno no puede decir precautelación si es garantía. Uno no puede decir retención si es detención, si es aprehensión o si es prisión. Tienes que poner la palabra exacta. Pero además hay que tener mucho cuidado en no obtener los conceptos de fuera de la matriz teórica. Por ejemplo, yo estoy hablando en términos de criminología y hablaría de víctima. Y en vez de decir víctima, digo que es la persona que sufre. Eso es como más de psicología, en todo caso. Hay que poner los conceptos que le corresponden a su propia armazón teórica. Ese conjunto de conceptos tiene que ser tremendamente preciso, tremendamente exacto, para poder decir lo que se quiere decir, de manera que se pueda medir y que los conceptos digan cualitativamente lo que se necesita. Eso es el rigor. Ahora vamos a problematizar, vamos a ver todo esto en contexto. Digamos que yo quiero, y este es un ejemplo de un estudiante hace un tiempo, digamos que yo quiero saber qué pasa después de la muerte. No después de la muerte, es decir, me morí y ya, sino qué pasa en ese momento antes de la muerte definitiva, ese periodo intermedio del cual la gente dice que si ve una luz al final del túnel, que si hay vida cerebral. Entonces tengo que definir con claridad qué significa el post-mortem. Y cómo lo voy a descubrir, o sea, cuál es el método con el cual voy a trabajar. ¿Me sirve una historia de vida? Es decir, yo me mato y después que me resuciten unos amigos, tienen que ser muy buenos amigos, por supuesto. Y si no me resucitan, ¿puedo resucitarme yo mismo? Todos esos planteamientos tienen que estar allí. ¿Y qué conceptos voy a utilizar? Porque no hay muchos conceptos sobre este tema. Hablamos de post-mortem después de la muerte, pero realmente, ¿cómo se llama ese proceso en el cual uno retorna de la muerte y cuenta lo que pasó allá? Eso debe tener algún tipo de categoría, hay que investigar ese proceso. ¿Qué consecuencias legales tiene el hecho de que tengas una muerte cerebral o una muerte física o una muerte biológica, pero realmente has regresado? Tu corazón dejó de latir, pip, 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 pero regresas. ¿Hay alguna consecuencia legal? ¿Se puede definir jurídicamente? ¿Y cómo lo medimos?
Yo les voy a hacer una propuesta. Para ello necesitamos saber, en primer lugar, que un hecho social, para eso es muy útil en cualquier ciencia experimental, un hecho social es un hecho que se repite. Si yo me salen antenitas de vinil para detectar la presencia del enemigo, no es un hecho social, nada más me pasa a mí. Pero si le sale a todo el mundo en una ciudad, pues ahí hay un hecho social. Igual sucede aquí. Si yo consigo mucha gente que haya muerto y retornado y que me cuenten su experiencia, yo puedo contrastar todas esas experiencias y saber qué es lo que está sucediendo allá y si realmente hay muerte después de vida, después de la muerte que el médico declara. ¿Y qué tipo de muerte es? O sea, tengo conciencia, entonces no es muerte cerebral. Tengo conciencia, sino que estoy como muerto, entonces estoy en un estado vegetal. O sea, ¿qué tipo de muerte es para saber cuál es el nivel de incapacidad y cómo afectaría esto el plano jurídico? Para ello necesito establecer cuáles son los aspectos comunes de todas estas personas. Entonces yo lo voy a formular de la siguiente manera. Fíjense que aquí la palabra clave es aspectos comunes. Post-mortem, digamos, 2 puntos. Aspectos comunes de la experiencia del retorno desde la muerte. Ahí hay que definir si es física, biológica, cerebral, etc. Y alguien va a decir, pero ¿y cómo lo hiciste? ¿Aspectos comunes de quién? Bueno, es que entonces pones punto y seguido. Un estudio estadístico y comparado. Y ahí se sabe cómo se armó el problema de investigación. Y se dan cuenta, se puede medir, tiene sus conceptos claros, por lo tanto es ponderable y riguroso. Y posiblemente sea factible si accedo a la fuente. Seguimos formulando. Hay un artículo que ustedes pueden conseguir en la revista Nova Criminis, creo que es la número 9, que se llama Índice de Vulnerabilidad Social al Delito. Si no es la 9, es la 6, por allí está. En ese artículo, en el que yo participo junto con otros investigadores de la policía del Ecuador, este fue un trabajo mientras estuve como asesor del Ministerio del Interior del Ecuador, se planteó la necesidad de establecer cuál era la relación entre los factores sociales y el delito y la delincuencia en términos generales en Ecuador. Y no teníamos información. ¿Cómo íbamos a hacer una super macro encuesta con todo? Y además, ¿cómo íbamos a conseguir a los delincuentes? Podemos conseguir a los delincuentes y preguntarle, ¿usted ha cometido un delito? Sí, yo soy un ladrón y soy violadora. Ok, dígame usted cuál fue su infancia y cuál es su condición económica. Eso no se puede hacer. Como ustedes ven, tenemos problemas de rigor, de ponderabilidad y en este caso sobre todo de factibilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Había una cantidad de conductas, de condiciones sociales que se habían acumulado en lo que en Ecuador se llama la vulnerabilidad social. Y con eso el gobierno ecuatoriano durante mucho tiempo daba bonos. Y por el otro lado, teníamos las personas que habían sido detenidas. El hecho de que ya habían sido detenidas, por un lado teníamos la prisión preventiva, lo cual implicaba alguna sospecha sobre un acto delictivo determinado. Pero también teníamos las personas con prisión, es decir, que había sentencia ejecutoriada. Lo que significa que esa persona, ya un juez había dicho que era un delincuente, y esa es la definición del delincuente en el neoconstitucionalismo. No es la persona que comete un delito, es la persona que el juez dictamina que ha cometido un delito. Entonces, tenemos a todos estos, fíjense que es un tema de rigor, no es el que comete un delito, sino el que el juez lo digo, porque presumimos su inocencia. Entonces, contrastamos la primera base de datos con la otra base de datos a través de la cédula de la entidad que las conectaba. E hicimos una super macro base de datos que se expresó en una cosa que es el índice de vulnerabilidad social al delito. Al contrastar las dos bases de datos, es decir, la de las personas que estaban en prisión con las personas que tenían vulnerabilidad social, empezamos a cotejar cuáles se repetían más, cuáles de los contextos. Por ejemplo, en vulnerabilidad social teníamos pobreza, analfabetismo, embarazo precoz, teníamos varios contextos que eran negativos en términos de vulnerabilidad social y económica. Y lo interesante fue que no se encontró nada. En este país no hay ninguna relación entre el contexto socioeconómico y el hecho de que cometas delitos. No es por ser pobre o por tener condiciones de vulnerabilidad que vas a cometer delitos. E inclusive, sabiendo que los pobres son los que primero entran en la cárcel, también sabemos que estas personas no son las que están cometiendo delitos. Sin embargo, apareció un detallito donde había una residencia de una persona que había cometido un delito, había otra, la misma residencia con otra persona.
Es decir, que lo que sí había era un efecto espejo. La persona que comete delitos le enseña a la persona del mismo núcleo familiar, pues muy probablemente el mismo núcleo familiar, cómo se cometen los delitos, y él es mal ejemplo. La tesis de las manzanas podridas. Entonces, eso fue lo que se demostró. Todo esto se formula de la siguiente manera. Índice de vulnerabilidad social al delito. Un estudio comparado entre bases estadísticas de vulnerabilidad social y comisión de delito en Ecuador en los años tales y tales. ¿Se dan cuenta? Riguroso, ponderable y en este caso súper factible.